Muy buenas, habitomentalistas. Hoy quiero haceros un vídeo un poquito especial. A ver, un momento cómo pongo esto, no quiero que se me mueva mucho. Estoy grabando el vídeo directamente con el teléfono móvil, aunque el audio, ya sabéis, como siempre, con micrófono de solapita para que se escuche bien. Bueno, hoy quiero hablaros de la aplicación de los principios estoicos, ¿no? De la importancia que tiene comprender cómo aplicar correctamente pues, los principios estoicos. Hay mucha gente que estos conceptos no los tienen nada claros, ¿vale? Es decir, hay gente que sabe qué tiene que hacer, pero luego no lo hacen. E incluso muchos de ellos van dando consejos incluso de vida, ¿no? Van dando consejos de vida a otras personas cuando los mismos consejos que dan ni siquiera los aplican para ellos mismos. No es mi caso. Yo todos los consejos que doy aquí en este canal los aplico en mi vida a día, o sea, los aplico en mi día a día, los aplico en mi vida, por lo que creo que estoy en posición, ¿no?, de poder dar este vídeo para poder ayudar a mucha gente, digamos que a tener ese autocontrol, ¿no? Ese autocontrol en especial del ego, porque el ego es el mayor enemigo, ¿no? Hay mucha gente que confunde el ego con la egolatría, y esto siempre es un error. La egolatría es cuando uno piensa que es el mejor del mundo, cuando uno piensa que es el centro, de que todo lo que sucede en el mundo es por causa de uno mismo, cuando piensa que lo que hacen otras personas es por causa de uno mismo, cuando uno piensa, bueno, pues eso, cuando uno piensa que todo gira en torno a él mismo, ¿no? Eso es egolatría. Sin embargo, ¿qué es el ego? El ego, digamos, que es lo que te impide tomar la acción necesaria que necesitas para hacer algo. Eso es el ego. Porque ¿qué es lo que te impide, por ejemplo, dejar de fumar? Es tu ego. Es tu ego lo que te impide dejar de fumar. ¿Qué es lo que te impide dejar de beber? Es tu ego lo que te impide dejar de beber. Sí, tu ego. Porque piensas que bueno, que ya lo harás, que lo harás poco a poco. Te autoengañas, pero el que te autoengaña es tu ego. Es tu ego, porque piensas que estás por encima de la situación y que puedes dominar esto, ¿no? Pero no lo dejas nunca. Caemos en ese autoengaño, ¿no? Ese es el ego hablándote. Cuando no eres capaz de ser disciplinado, eso es el ego. El culpable de eso es el ego. Es el ego el culpable de que no seas capaz de ser disciplinado, por ejemplo, ¿no? Porque tienes que levantarte y hacer ejercicio, pero no lo haces, no te levantas a hacer ejercicio. Pues no lo estás haciendo por ego, porque tu ego te está diciendo que estás más a gusto en la cama, que estás más a gusto en el sofá. Tu ego es el que te está diciendo, bueno, ya lo haré luego, ya lo haré más adelante. Ese es el ego. Por eso yo muchas veces comento que he estudiado el ego en profundidad. Como dato importante, quiero remarcar, por ejemplo, que una de las cosas que decía Marco Aurelio, ¿no?, que tenemos que vivir el presente con virtud y excelencia, hace precisamente referencia a vencer al ego. Es que es imposible vivir con virtud y excelencia sin haber vencido al ego, ¿no? Entonces, muchas personas confunden todo este tipo de conceptos y hablan del ego cuando intentan hacer referencia a la egolatría, que es algo bastante distinto al ego. Y muchas veces inclusive ni siquiera están, digamos que, juzgando, emitiendo un juicio real sobre la egolatría de la que muchas veces hablan, ¿no?
Muchas personas, por ejemplo, confunden claramente la egolatría, primero la egolatría con el ego, pero luego es que además, en cuanto a esa egolatría, muchas veces la confunden con hablar con seguridad. Mucha gente que ven a alguien hablar con seguridad y piensan, fíjate qué persona, qué ego tiene, qué arrogante es, qué ego tiene. No tiene nada que ver, no tiene por qué ser ególatra. Esa persona tal vez te está hablando con seguridad. Entonces hay que, digamos que, estar muy por encima de la situación, tener un crecimiento personal bastante alto, bastante avanzado, para, digamos que, ser capaz de discernir entre ese tipo de conceptos, ¿no? Primero, saber bien que el ego no es lo mismo que la egolatría, y luego, si queremos hacer referencia a la egolatría, debemos discernir una vez más si la persona que tenemos enfrente nos está hablando con seguridad, con autoridad, por ejemplo, porque se puede hablar con seguridad y con autoridad, sin caer en la egolatría. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy claro, son conceptos que la gente debe de tener clara, ¿no? Es decir, la gente tiene que aprender a discernir en cuanto a estos conceptos, que son tan importantes para luego poderse desenvolver, digamos que con gracia en este mundo, sin, digamos que, andar poniéndole etiquetas a terceros que tal vez no se merecen, ¿no? Que tal vez son completamente injustas. En cuanto hablamos de etiquetar a otras personas, lógicamente nunca es algo, digamos que, ni fácil ni de plato de buen gusto, el tener que etiquetar a cualquier persona, ¿no? De lo que sea. Sin embargo, aquí hay otro dicho de los que decía Marco Aurelio, ¿no? Que decía, no te lamentes por nada. Hay gente que confunde el tema de lamentarse por las cosas con tal vez señalar aquello que no está bien, aquello que no es correcto. Entonces, señalar algo que uno considera que no es correcto y decir esto está mal, eso no tiene que ver con lamentarse. Eso no tiene que ver con lamentarse. Tampoco tiene que ver con culpabilizar a otros de la situación propia. Uno tiene que hacerse responsable, ¿no? de una de las primeras cosas que tiene que hacer uno cuando se tiene un crecimiento personal, es tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad de uno mismo, tomar responsabilidad de los actos, de las palabras, de las acciones. Sin embargo, esto no significa que cuando se señala algo que se considera que no es correcto, algo, para que ustedes me entiendan, ¿no? Si yo veo a un carterista que se hace con una cartera por la calle y la persona, la dueña de esa cartera, no se ha percatado, que yo señale a esa persona con el dedo y diga, oiga usted, alto, ¿qué acaba usted de hacer? Devuelva esa cartera a su dueño, ¿no? En ese caso, yo estoy culpabilizando a esa persona, estoy culpando, o sea, yo no me estoy haciendo cargo de lo que yo hago y estoy culpando a otra persona, o realmente lo que estoy haciendo es señalar algo que está mal. Tal vez esto es muy aclaratorio porque este ejemplo se podría, digamos que, transponer a muchísimos otros ejemplos de vida. Entonces luego hay mucha gente que, por ejemplo, te dicen, bueno, tú predicas el estoicismo, tienes muy analizado todo el comportamiento social del ser humano, te diste cuenta que el estoicismo tiene claves importantísimas para poder tener éxito en la vida, pero luego, sin embargo, tú culpas a otras personas de, no, es que no es cierto. Yo señalo lo que otras personas tal vez no están haciendo bien. Ok, entonces es muy diferente señalar lo que uno no hace bien a culpar a otros. Es decir, otro ejemplo. Yo, por ejemplo, esta noche he dormido muy poquito. Me despierto con un gran dolor de cabeza
y tengo una gran fatiga, me siento cansado, me duelen las piernas, me tiemblan las manos, fuerte dolor de cabeza, y tengo que ir a trabajar, cojo mi coche, salgo, voy tarde porque me he despertado tarde encima y voy con el coche corriendo, pitando a los que según mi criterio van mucho más lentos, en fin, y con mis prisas y mi estrés y mi ansiedad pues termino provocando un accidente, ¿no? Porque, bueno, pues me salto un ceda al paso, por ejemplo. Y para colmo encima ando chillándole al coche al que he chocado, ¿no? Y incluso, pues, nos llegamos a las manos, ¿no? Con la persona del otro coche. Eso es culpabilizar a los demás y no hacerse responsable de uno mismo, ¿ok? En esa situación, digamos que yo no me estaría responsabilizando de mí mismo, porque los demás no tienen culpa de si yo he dormido poco, los demás no tienen culpa de que yo llegue tarde a trabajar y los demás no tienen culpa de mi estrés y de mi ansiedad. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de todo eso? Yo, exclusivamente yo. En el caso que os pase a vosotros, vosotros, ¿ok? Exclusivamente vosotros, nadie más. El hecho de andar con prisas, gritándole a la gente, sal de aquí, el entorno, no sé qué, no sé cuántas, venga, va, que no voy a llegar a trabajar, no sé qué. Todo eso es lamentarse, todo eso es culpabilizar a terceros de lo que deberías hacerte responsable tú. Eso es hacerse responsable de uno mismo, ese tipo de situaciones en los que uno tiene control, ¿vale? De las cosas que puede controlar, eso es hacerse responsable. Sin embargo, señalar al que está arrebatando una cartera que no le pertenece, eso no es culpabilizar, eso no es emitir un juicio sobre alguien, eso es señalar algo que está mal hecho. ¿Quién lo ha hecho mal? Esa persona. Pues hay que decirlo. Señor, usted devuelva esa cartera que no le pertenece. Creo que se comprende. Este tipo de ejemplos se pueden, digamos que, movilizar a muchos otros aspectos en la vida. Creo que es importante. El otro día escuché a una persona diciendo también que él se preocupa de aquellas cosas que puede controlar, ¿no? Y que las que no puede controlar, que simplemente pues le dan igual, y esta persona, por ejemplo, no estaba siendo consciente que resulta que no es que no puedas controlar la opinión de los demás. Claro, si tú has decidido tomar un cierto tipo de acciones, pues lógicamente no vas a poder controlar la opinión de los demás, ¿no? Si yo salgo a la calle con una nariz de payaso y unos zapatos rojos, unos zapatones rojos, pues la gente se van a reír de mí. Y yo no puedo hacer nada por controlar a esa gente que se ríe de mí en ese aspecto. Pero ¿eso significa que me tiene que dar igual que se rían de mí? ¿O realmente puedo tomar acción y decidir no ponerme esa nariz de payaso, ponerme unas zapatillas normal y corrientes y salir a la calle? En esta ocasión nadie se va a reír de mí. Luego no puedo controlar lo que los demás hacen, ¿vale? Pero sí puedo controlar lo que hago yo para que los demás no tengan que reírse de mí en este caso por salir a la calle con nariz de payaso y zapatones rojos, ¿ok? Entonces hay mucha gente que toma lo que quieren del estoicismo, lo usan a su gusto y conveniencia y no funciona así, no funciona así. Por eso existen los mentores, ¿vale? Así que, bueno, como ya sabéis, si necesitáis ayuda personalizada, podéis contratarnos en habitomental.com. Os mando un abrazo enorme, nos vemos.